Buenos días y gracias por participar en este seminario técnico de Ayuntamientos por el Clima. Es una propuesta que impulsa la acción climática de los ayuntamientos, como los que formáis parte comprometidos con el clima. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de la descarbonización de las flotas municipales, como nos van a explicar a través de la electrificación del transporte. Y de esta materia nos va a hablar Cristian Quílez, que es politólogo y responsable de proyectos en el área de políticas públicas y gobernanza climática de CODES. Prestad atención porque es experto en proyectos relacionados con políticas y medidas de movilidad, transporte terrestre y en la actualidad también participa en la campaña Clean Cities para avanzar hacia la movilidad urbana, entre otras que nos va a desarrollar, por lo que nos va a resultar a todos de gran utilidad. A continuación analizaremos un caso práctico con el alcalde de Mora de Rubielos, Hugo Arquímedes Ríos, y sí que os pido, por favor, que cualquier duda la redactéis en el apartado que veis de preguntas y respuestas que está al final en la pantalla muy cerquita de la herramienta del chat, y al final de la jornada la resolvemos. Damos paso a Cristian. Adelante. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Lucía. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve correctamente? Perfecto. Vale. Bueno, pues muy buenos días a todos. Yo os voy a hablar un poco de medidas, políticas y el contexto por el que hay que avanzar hacia una movilidad urbana de cero emisiones. Principalmente, la situación actual que nos encontramos respecto a la movilidad la divido en 6 elementos. La emergencia climática, el sector del transporte es el segundo que más emisiones emite en España, el 29,1% según los últimos datos del Inventario Nacional, del cual el 26% corresponde al tráfico rodado y de ese 26% más del 13% corresponde a aquel que se produce en vías urbanas. Eso en términos de gases de efecto invernadero, de CO2, pero en términos de NOx y partículas nos encontramos con que lo que produce la movilidad actual, los sistemas de transporte actuales, son graves problemas de salud a la ciudadanía. En España fallecen más de 30.000 personas por problemas derivados de la contaminación del tráfico. Además de eso, tenemos la peligrosidad vial, que sufre un incremento en los últimos años, sin contar el año pasado, como todos sabemos, por la pandemia, y la ocupación del espacio público. En muchos municipios y en muchas ciudades el vehículo se ha usado tradicionalmente para llegar a cualquier sitio y ha generado unos hábitos que acaban reduciendo esa infraestructura pública para la movilidad activa o otros tipos de movilidad. Por otro lado, tenemos la equidad social. No todo el mundo se puede permitir tener un vehículo privado y por eso hay que alimentar otras formas de movilidad activa y, sobre todo, priorizar el transporte público colectivo. Y luego, además, el impacto sobre el territorio, que se da principalmente en municipios pequeños y medianos cuando vemos esa congestión derivada de desplazarnos en nuestro vehículo particular con todos los problemas asociados a la biodiversidad y al medio ambiente que esto genera, así como a los municipios en los que sucede. Por otro lado, dentro ya de los municipios, una imagen que solemos utilizar es sobre aquellos elementos que se dan dentro de los municipios, pero también, que es lo que subís en la parte más arriba, aquellos que se dan en municipios pequeños o medianos, ¿no? En todos los municipios o en casi todos encontramos un predominio de los vehículos a motor, congestión del tráfico, falta de infraestructuras, altas emisiones de gases de efecto invernadero, transporte público ineficiente y escasa implementación de la movilidad activa. Pero además, en las áreas rurales o en municipios pequeños nos encontramos problemas de demografía como la despoblación, dispersión poblacional, la concentración de los servicios en capitales de comarca y la pérdida o ocupación del espacio público, como antes me refería. Por otro lado, es importante conocer el marco estratégico en el que España se encuentra ahora mismo, y es que nos encontramos en un momento transicional y de grandes compromisos que, como todos sabemos, nos debe llevar a reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y a descarbonizar la economía. Para nosotros el acuerdo y el gran reto
es conseguir compromisos firmes, tanto públicos como privados, antes de 2030, porque solo así podremos lograr esta neutralidad en 2050. Y en lo que respecta al transporte y la movilidad, que es el objeto de este taller, no debe haber lugar para los combustibles fósiles. Así lo vemos en la documentación, en los planes y legislación que podéis ver en vuestra pantalla, y del que simplemente voy a dar unos pequeños datos del Plan Nacional Integral de Energía y Clima, que nos dice que España debe contar con 5 millones de vehículos eléctricos en 2030, y del plan de recuperación con los fondos Next Generation, en el que destaca el PERTE, que recoge 24.000 millones de euros para el periodo 2021-2023 en movilidad eléctrica, y también el programa de ayudas a municipios para la implementación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, que es muy interesante los resultados que ha dado este programa. 187 municipios han participado, 258 solicitudes, 1.500 millones de euros solicitados, y para pequeños y medianos municipios es de destacar que ha habido 7 solicitudes de agrupaciones de municipios que han enviado sus propuestas, ¿no? Porque recordemos que este programa era para municipios de más de 50.000. ¿Por qué la electrificación? Porque para usar vehículos eléctricos protege la salud, mejora la calidad de aire, reduce la contaminación, reduce la contaminación acústica. El 76% de los españoles se ven afectados por contaminación acústica. Es eficiente, reduce los consumos, como podéis ver en vuestras pantallas, 6 veces menos que un gasolina, 4 veces menos que un diésel, 2 veces menos que un gas. Tiene beneficios ambientales, genera un ahorro económico, obviamente hay que echar números, pero genera un ahorro económico. El vehículo eléctrico es competitivo en la dotación de los servicios de flotas urbanas, y además concienciación y sensibilización. Por otro lado, respecto a la infraestructura de recarga y el despliegue, tenemos que los puntos de recarga pueden ser públicos, aquellos también de espacios privados de acceso público, y los puntos privados. En el lado derecho veréis un poco pues, qué hay que hacer, ¿no?, para instalar un punto de recarga. Quizás va más enfocado a la parte más particular, pero me parece interesante que lo podáis ver. Yo de aquí quiero destacar que para 2023 España prevé alcanzar 250.000 vehículos eléctricos y entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga. Un gran reto. Actualmente España cuenta con 7.407. Países europeos, como por ejemplo Países Bajos, tienen más de 65.000 puntos de recarga. Pero nosotros no creemos que haya que llenar todo el espacio público de puntos de recarga. Lo que hay que hacer es establecer una serie de localizaciones donde poner esos puntos y que favorezcan, ¿no?, todos las flotas urbanas. La carga puede ser de distintos tipos, aquella que tenemos en nuestros hogares o aquella que podemos encontrar en espacios públicos y electrolineras, que sería la que veis más abajo. Una apreciación, la última, la carga ultra rápida de 5-8 minutos de 350 kilovatios. Actualmente hay pocos vehículos que la utilizan, creo que son solo los Tesla, pero cada vez con la evolución tecnológica van a ser cada vez más. Vale. ¿Qué podría hacer tu municipio? Aquí recogemos una serie de políticas y medidas transversales porque no solo es electrificar las flotas, sino es cambiar el concepto de movilidad que existe en los municipios. Medidas principales sería la creación de áreas restringidas a determinados vehículos o directamente al acceso. Aparcamientos regulados y disuasorios en las afueras, digamos, de los municipios. Infraestructura pública, que, como digo, no debería conllevar una ocupación muy alta del espacio público, se podría situar en diferentes puntos estratégicos. Bonificaciones y excepciones fiscales a nivel municipal. Priorizar el transporte público y los servicios de movilidad, y sobre todo plataforma única, que es lo que sería un poco a medio camino entre peatonalizar y restringir, ¿no?, un poco el tráfico. En cuanto a la electrificación de las flotas municipales, bueno, habría que centrarse en el transporte en los autobuses, en los taxis, aquellos municipios que los tengan,
en los camiones de recogida de residuos urbanos. Existen muchas ciudades, y más con el programa este que han salido, que han propuesto, que han solicitado dinero para renovar estas flotas, y los municipios pequeños y medianos también lo pueden hacer con esas agrupaciones municipales o en términos supramunicipales. Ya obviamente para la segunda convocatoria, que será de 500 millones de euros y será en el primer trimestre del año que viene. El porqué de electrificar esas flotas: obviamente reduces tu huella de carbono, mejoras la calidad del aire de tu municipio y conciencias y sensibilizas a tus ciudadanos sobre las cero emisiones. Hay que recordar también que esas flotas municipales son las que más kilómetros recorren por las calles y son las que más contaminación generan. Por otro lado, tendríamos la inclusión en las licitaciones del criterio de uso de vehículos cero emisiones. Luego también cambiar de sensibilización, como ya he nombrado. Interlocución y alianza con actores relevantes. Con esto me quiero referir a una interlocución con, por ejemplo, compañías o empresas que estén realizando un despliegue de puntos de recarga o que lo vayan a realizar, en el que el ayuntamiento puede llevar a cabo algún acuerdo para instalar ese punto de recarga, o también para suministrar esa energía a las flotas municipales. Porque, por ejemplo, en el caso de los autobuses hay que adaptar cocheras, o en el caso de los taxis habría que adaptar paradas habilitadas, y en el caso de las flotas municipales de vehículos autorizados, obviamente lo mismo. Un aspecto también muy importante a nivel municipal y de cara a los compromisos que hay que adoptar para 2030 es que los municipios apuesten por este tipo de movilidad, por las cero emisiones, y se comprometan con ello. Es más, si tú tienes un objetivo ya dentro de 5 o 6 años, las políticas y medidas que adoptes van a ir encaminadas a ello, y no la velocidad va a ser mayor. Aparte que ahora estamos en un momento idóneo para llevar a cabo esto, obviamente por el flujo europeo y el flujo a nivel España, los compromisos adoptados. No me quiero olvidar del transporte de mercancías de última milla en términos de pequeños y medianos municipios. Por ejemplo, la ciclologística podría ser una solución muy interesante, y puntos concretos donde se puede hacer recogida de esta paquetería, etc. Por otro lado, fomento de la movilidad activa, como digo, ir a pie, correr, caminar, usar la bicicleta, usar vehículos de movilidad personal como los patinetes. ¿Cómo se puede alimentar esto? Crear rutas seguras, por ejemplo, los caminos escolares, peatonalizar las zonas con mayor densidad de población de servicios, ampliación de aceras, pacificación del tráfico, reverdeceramiento del espacio urbano, sistemas públicos de alquiler de vehículos de movilidad personal, etc. Por último, es muy importante fomentar y facilitar la intermodalidad. Es una prioridad en el ámbito urbano, es decir, la ciudad, el municipio, lo que tiene que tener es una movilidad en la que que permita al ciudadano desplazarse primero en unos medios de transporte limpios, movilidad activa, transporte público, como sería en el punto 1 o 2, y que como último recurso tuviera que utilizar su vehículo particular, obviamente ya de cero emisiones, si ese municipio ha adoptado una serie de compromisos con este tipo de movilidad. ¿Principales beneficios? Bueno, yo creo que no descubro nada a los que me estáis escuchando con estos beneficios, ¿no? Reducción de la contaminación atmosférica y acústica y mejora de la calidad de aire. Protege la salud de los ciudadanos para evitarles respirar polución y aire contaminado por óxidos de nitrógeno y partículas finas. Y este tipo de movilidad promueve o debería promover una regeneración urbana para devolver las calles al peatón y fomentar la movilidad activa y el transporte público. Algunos ejemplos, obviamente hay muchísimos. Aquí yo he recogido 5. En el caso de Zaragoza, el compromiso de la ciudad con una flota de autobuses urbanos eléctrica ha adquirido la flota de autobuses de Zaragoza ya no va a comprar más vehículos que no sean eléctricos. Ahora ha hecho una gran adquisición con este tipo de vehículos, y también el ayuntamiento fomenta los vehículos de movilidad personal. Se ha regulado
para que abandonen el espacio público de una manera descontrolada como era hasta ahora y obviamente con puntos habilitados. En Mérida, aparcamientos disuasorios y peatonización del centro de la ciudad. Bilbao, puntos de recarga y última milla y planes de movilidad al trabajo, que sería otro aspecto muy importante. Valencia, renovación de flotas y puntos de recarga. De Valencia me gustaría destacar que se puso, creo que fue el año pasado o hace poco, puntos de recarga en farolas, que eso es una idea muy interesante. El impulso de la ciudad a la bicicleta y un proyecto global de escena de bajas emisiones. Y Logroño su apuesta por calles abiertas, ¿no?, para devolver ese espacio a los peatones. Iniciativas de CODES en marcha, Ayuntamientos por el Clima, que ya todos los que me estéis escuchando la conocéis, que es lo que nos trae hoy aquí. Y luego tendríamos flotas urbanas, con la que impulsamos y fomentamos las cero emisiones en los servicios de movilidad urbana. Llevamos a cabo campañas de concienciación y sensibilización y en este momento nos centramos en las flotas de taxis, en las flotas de las empresas de paquetería, transporte público en autobuses y VTCs. Si queréis más información, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Y por último, como ya ha señalado Lucía al comienzo, la campaña Clean Cities, una campaña europea que en España llevamos a cabo CODES junto con otras organizaciones. Actuamos por ciudades limpias, habitables y saludables y el objetivo es lograr municipios comprometidos con una movilidad cero emisiones en 2030. Si queréis, lo mismo, si queréis más información, si queréis suscribiros o adheriros, no dudéis en contactar con nosotros. Y ya estaría todo. Espero haber sido lo más claro posible. Tenía mucha información que quería dar. Si hay alguna duda, pues poneros en contacto con Lucía y vamos, os resolveremos lo que haga falta. Gracias, Cristian, por describirnos con tantos detalles todas estas medidas que nos están ayudando ya a transformar este modelo productivo hacia el nuevo paradigma de la sostenibilidad. Recordemos que el sector del transporte, como ha anticipado Cristian, es el responsable de una gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Por eso le damos tanta importancia desde Ayuntamientos por el Clima. Y ahora todo esto lo sabe muy bien el alcalde de Mora de Rubielos desde 2017, también empresario en hostelería, Hugo Arquímedes Ríos Navarro, que destaca que su reflexión preferida, nos contaba, es: si me equivoco, que sea por arriesgarme, no por quedarme con las ganas. Gracias por acompañarnos, Hugo. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues lo primero os voy a poner un poco en contexto de lo que es la población donde yo me encuentro, ¿vale? Mora de Rubielos es un pueblo de Teruel con 1.550 habitantes censados. Sí que es verdad que somos la cabecera de la comarca, de una comarca que tiene 24 municipios y entre los 24 solamente 7.500 habitantes. Para que se hagan una idea a todos, nuestra densidad de población es de 3 habitantes por kilómetro cuadrado en la comarca. ¿Vale? Yo estoy aquí para contaros un poco la suerte que tuvimos o la experiencia que tuvimos gracias a Hyundai y a Rimauto. Nos ofrecieron la posibilidad de instalar en Mora un vehículo eléctrico para darlo a conocer, sobre todo darlo a conocer con una colaboración con el Ayuntamiento. Esto vino después de que en Mora ya teníamos 2 puntos de recarga conseguidos a través de la Diputación Provincial. Y bueno, sí que es verdad que una vez que pusimos en marcha los puntos de carga, sí que nos dimos cuenta de la cantidad de gente que venía a través de los comentarios que nos dejaban y de las notificaciones de las recargas, de que hay mucho vehículo eléctrico que está funcionando y que lo que buscan son puntos de destino para poder cargar y poder hacerlo sin ningún problema. Nosotros en Mora la recarga de estos puntos es gratuita, la recarga de los puntos eléctricos sin ningún tipo de cargo a los usuarios. Bueno, llegó Hyundai y nos hizo una oferta, nos dijo que tenía intención de poner un vehículo eléctrico a disposición de todos los vecinos empadronados en Mora de Rubielos, mayores de 25 años, y que con una movilidad de aproximadamente unos 200 kilómetros de radio, que es lo que se puede circular con él. Llegamos a acuerdo y nos instalaron un punto extra de recarga para el vehículo, lo pusimos en marcha. Hace 3 meses que lo tenemos, acaba dentro de 15 días
los 3 meses, que es el periodo que han tenido todos los vecinos de forma gratuita para poder usarlo y conocerlo. Como anécdota os puedo decir que a fecha de hoy llevan circulados en estos 3 meses 17.000 kilómetros el coche. O sea que los vecinos sí que lo han utilizado y lo han disfrutado. Yo personalmente he insistido en que varias personas que lo llevaran, que lo probaran, porque me pareció interesante y todos me han dicho lo mismo. Ahora mismo yo creo que hay una predisposición entre los vecinos que lo han conocido. Si cambian de vehículo, más de uno irá por un vehículo eléctrico. No por nada, sino porque nosotros aquí lo que nos hemos dado cuenta es que como somos desconocedores de las posibilidades que tiene el vehículo eléctrico, todo lo vemos como algo raro. O sea, yo quiero echar gasolina donde yo quiera, no quiero tener problemas. Sin embargo, cuando te fijas un poquito te das cuenta de que es fácil viajar con vehículos eléctricos, que tienen una autonomía bastante amplia, que ahora estamos ya en 450, 500 kilómetros. Eso nos permite desplazarnos. Después los puntos de recarga están repartidos, los 7.700 que comentaba Cristian, están muy bien repartidos porque en casi todas las ciudades tienes, cabezas de comarca, pueblos grandes tienes ya puntos de recarga sin ningún tipo de problema. Nosotros, dentro de 15 días, cuando acabe este periodo, vamos a poner el coche durante un año más a disposición de los vecinos con un cargo. El cargo es la parte que estamos cerrando todavía entre el ayuntamiento y el concesionario, que es lo que tienen que pagar. Al final, lo que se hace es que esto en realidad es sencillo, es un renting, en el cual el ayuntamiento se hace cargo del renting y lo que pagan los usuarios se descuenta del renting que paga el ayuntamiento durante este año. Entonces, si se usa mucho, el ayuntamiento pagará prácticamente poco o nada. Si se usa poco, el ayuntamiento pagará un poco más. Pero lo que sí que puedo aportar un poco la idea es de que si está el vehículo a disposición, los vecinos lo usan y una vez que aprenden a usarlo se dan cuenta de que efectivamente lo que es la huella de carbono, lo que es la contaminación, desaparece. El vehículo es un vehículo que funciona muy, muy bien y yo personalmente aquí en Mora os puedo decir que la acogida ha sido muy buena. Poco más os puedo contar de las flotas eléctricas. Sí que es cierto que ayuntamientos tan pequeños como el nuestro, como el de aquí de Mora, que 1.550 habitantes, la verdad es que, como comprenderéis, es chiquitín. Nosotros sí que hemos estado mirando el incluir ya vehículos eléctricos para la flota de operarios municipales, los que tenemos, y se ha estado mirando. Ahora, poco a poco, los iremos incorporando. Considero que todos los ayuntamientos, a mi modo de ver como alcalde de una población, deberíamos de estar optando a eso porque al final es cierto que los que más contaminan son los vehículos que salen todos los días a la calle y estos son los que salen todos los días a la calle. Entonces, te da lo mismo comprarte un coche eléctrico que uno de gasolina para el vehículo, una furgoneta, una moto y la opción debería ser casi por ley obligarnos a que todos los vehículos que vayamos incluyendo deberían de ser todos ya eléctricos. Nada más, si alguien tiene alguna pregunta que quiere que se la solvente, pues a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir este ejemplo, que seguro que a partir de ahora se suman más ayuntamientos a estas iniciativas. Sí que he visto algún alcalde interesado me estaban preguntando en el tema de las presentaciones. No os preocupéis porque todas estas jornadas se graban, se van a subir en la web, por lo tanto vais a poder obtener todos estos datos de los que estamos hablando. Y ahora, Cristian, sí, perdona que te he interrumpido porque seguro que hay alguna cosita que quieras compartir con Hugo. Sí, no, simplemente que le quería preguntar si a nivel, como cabecera de comarca y a nivel municipal, habían mirado o habían presentado alguna propuesta o solicitado alguna ayuda o subvención al Ministerio para los fondos europeos en relación a esta cuestión, porque obviamente hay que ser realistas, electrificar las flotas urbanas tiene un coste muy elevado. A nivel vehículo no sabría decirte, pero a nivel de autobús sí, y es un coste elevado. A ver, nosotros aquí en nuestra comarca no hay autobuses, no hay ningún pueblo que tenga autobús. Yo digo que Mora es el más grande
Y entre 24 municipios, 7.500 habitantes. Como comprenderás, los pueblos todos son muy pequeños. Entonces, las flotas que sí que hay son las flotas de los vehículos de los operarios, pues las furgonetas, camioncetes y tal que se está utilizando. Posiblemente esto sea una medida a largo plazo. Una vez que empezamos, esto es como todo, una vez que empieza un municipio, los demás van todos un poco a la par para emprenderla, o sea, para seguir la línea de lo que se lleva. Si una cosa funciona, los alcaldes, como hablamos entre nosotros, pues, oye, pues esto funciona, pues al final todo el mundo lo implanta. ¿Vale? No es sencillo pedir las subvenciones, y menos cuando los pueblos, como tú bien has dicho, muchas de estas subvenciones se hacen para poblaciones de más de 50.000 habitantes. Con lo cual, a las zonas rurales como es la que nosotros estamos, es muy difícil de que lleguen en esta línea. Nosotros tenemos que derivar por otras e incluirlo dentro de otros planes que llevan una complejidad mayor que los fondos Next Generation. Nosotros sí que tenemos un proyecto que lo tenemos un poco en el horno, todavía trabajando para un tipo de movilidad entre los municipios, ¿vale? De hecho, te lo puedo adelantar un poquito. Nosotros tenemos la intención hemos presentado un proyecto para hacer una flota de bicicletas eléctricas con cargadores en los 24 municipios y que sean intercambiables. Es decir, lo mismo que tienen en una ciudad, pero hacerlo aquí. Hay que tener en cuenta también que nosotros somos una zona de montaña, ¿vale? Mi municipio ya está a 1.035 metros de altura, pero dentro del municipio tengo el municipio más alto de España, que es Valdelinares, que está a 1.632 metros, me parece, si no me equivoco el número exacto, pero a más de 1.600 metros de altura sí. Claro, estos son puertos de montaña entre pueblo y pueblo. Por eso necesitamos bicicleta eléctrica para la movilidad. Esto nos permitiría un poco también hacer dos cosas. La primera es permitir que el turismo que viniera, que quisiera hacer una visita a los pueblos de alrededor, pudiera hacerlo con emisión o con huella de carbono cero, ¿vale? Y después, pues, un poco darle actividad también a los pueblos más pequeños, porque como tienes bicicletas y cargadores en todos los sitios, ya no tienes ningún inconveniente para llegar. Pues esto es un proyecto, ya digo, que lo tenemos en el horno, se ha pedido, estamos trabajando en ello y no es excesivamente caro con los números que se barajan en los fondos Next Generation, pero sí que es verdad que nos pareció una iniciativa muy, muy curiosa y adaptable a nuestro territorio en este momento. Porque claro, al final tienes que adaptar todas las circunstancias que tienes al territorio en el que tú estás. No es café para todos, sino que aquí cada uno tiene que mirar un poquito su punto. Sí. Eso es, Hugo. Y Cristian, justamente me están preguntando otra vez que si podemos incidir si esto es asequible para todo tipo de ayuntamientos y qué tipo de fondos, que repitamos un poquito los tipos de fondos a los que pueden optar los ayuntamientos. Ahora, el tema está que el Ministerio de Transportes sacó en septiembre la convocatoria del programa de ayudas para la implementación de zonas de bajas emisiones y transformación de la movilidad. Este era un paquete que iba a ser dos convocatorias. Una primera hora en septiembre de 1.000 millones y una segunda el año que viene, en el primer trimestre, de 500 millones de euros. ¿Qué pasa? Estaba destinada a municipios de más de 50.000 habitantes, a otros de entre 20.000 y 50.000, que no lo quiero decir mal, y 50.000 con transporte público colectivo urbano interior, pero también se pueden presentar agrupaciones de municipios que de diferentes tamaños, ¿no? Que esos son los que he nombrado, que había 7 proyectos que se habían presentado. Estos fondos, este programa financia todo tipo de ayudas. Nos habría una a una, es un poco complicado, pero por hacer un poco así un repaso: carriles de priorización de transporte colectivo, carriles para vehículos de movilidad personal, zonas peatonales, calma del tráfico rodado, aparcamientos, mejora de la accesibilidad, transporte ferroviario local, zonas de estacionamiento regulado, aparcamientos disuasorios, sistemas públicos de alquiler, que podría ser lo que acaba de comentar Hugo, que a mí me ha parecido una idea muy brillante para unir áreas más dispersas, ¿no? Y con menos población. Compra de autobuses eléctricos, vehículos para recogida de residuos, instalación de puntos de recarga, etcétera. Saldrá luego una segunda convocatoria en el primer trimestre del año que viene. Y luego yo creo que ya
o sea, información concreta a nivel autonómica no puedo dar porque no tengo, pero estoy seguro que en términos de diputaciones provinciales sí que existirán algún tipo de ayudas. Hay que también contar con que España va a utilizar 24.000 millones de euros de aquí, de 2021 a 2023, solo para esto, solo para movilidad eléctrica y despliegue de infraestructura de recarga. Además, empresas como por ejemplo Iberdrola o Energía o Endesa X están haciendo sus propios despliegues de infraestructura de recarga. Entonces, luego el plan MOVES 3 es también interesante para los puntos de recarga. Aquellos habitantes, aquellos ciudadanos, perdón, que vivan en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, el plan MOVES subvenciona hasta el 80% de la instalación de ese punto de recarga y en el resto el 70%. Es muy interesante porque, como yo decía en la presentación, no creo que lo que haya que hacer o no creemos que lo que haya que hacer sea de repente llenar el espacio público de puntos de recarga, porque es que no queremos eso, lo que queremos es priorizar movilidad activa y transporte público y menos vehículo privado. Otro ejemplo que estaba yo pensando cuando Hugo comentaba lo de las bicicletas, en municipios, vamos, a mí me ha parecido una idea brillante, pero en otro tipo de municipios quizás en vez de bicicletas puede ser los sistemas de movilidad compartida, que en la cabecera de comarca haya vehículos que puedan utilizar los ciudadanos, o sea, perdón, en el pueblo, los pueblos que rodean la cabecera de comarca, haya ciudadanos que puedan usar esos vehículos de movilidad compartida para desplazarse a los servicios de la cabecera de comarca. Con eso lo que haces es dejar tu vehículo en casa. También hay que recordar, también lo comentaba cuando hablaba del contexto, en términos de equidad social, no todo el mundo se va a poder comprar un coche eléctrico actualmente. La paridad de precios se calcula que llegará en 2026-2027, pero ahora a nivel municipal sí que se puede hacer mucho por fomentar otro tipo de movilidad. Muchísimas gracias. Sí, no todo el mundo tiene acceso y no todo el mundo, o sea, hay mucha gente mayor que no puede conducir, entonces esta iniciativa efectivamente es muy importante también porque es sostenible en el aspecto social, ¿no? Económico y además social. Pues muy interesante, yo creo que hasta aquí este seminario técnico muy práctico. Queda grabada toda la jornada con estos datos que podéis consultar para el tipo de ayudas. Gracias, Cristian, y gracias, Hugo, porque hemos visto que es posible, ¿no? Y que se está desarrollando. Y yo os invito a que participéis a todos los ayuntamientos, como cada jueves, a estos seminarios técnicos, que son todos los jueves a las 10, a través de la página web de Ayuntamientos por el Clima. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. A vosotros, hasta luego.